están, chicos? Espero que bien. Bueno, mi nombre es Silvia Illia, yo soy la profesora de Educación Ciudadana de ustedes. Aún no hemos tenido oportunidad de vernos cara a cara, pero ya lo vamos a tener durante el año. Bueno, en esta ocasión voy a dejarles un videito explicativo del tema socialización, que es el primer tema donde arrancamos en la unidad 1 del programa de Educación Ciudadana, que se titula Persona, Sociedad y Derecho. Entonces vamos a estar viendo qué es la socialización, conceptos como qué es la persona, qué es el derecho y cómo se da esa socialización en los distintos ámbitos de los cuales formamos parte dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de la sociedad. ¿Me acompañan? Para entender un poquito cómo funciona todo esto de la socialización, es importante comprender nuestra multidimensionalidad. Nosotros somos seres biológicos, psíquicos, sociales, históricos, políticos, en fin. Y tenemos la necesidad de vivir en sociedad para poder desarrollarnos, para poder sobrevivir. Y la influencia que genera esa sociedad sobre nosotros es inmensa, más allá de que muchas veces no tengamos conciencia de ello. En el archivo que les dejé por CREA y en PDF por WhatsApp, ustedes van a encontrar distintas definiciones sobre el proceso de socialización, cada una evidentemente enfatizando alguna de estas dimensiones que nosotros estuvimos viendo anteriormente. Lo que sí tienen en común es que todos hablan de un proceso de aprendizaje, de formación del individuo, de preparación del individuo. ¿Pero para qué? Bueno, el proceso de socialización es el proceso por el cual pasamos todos los seres humanos para poder formar parte de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Es un proceso de aprendizaje que se inicia con nuestro nacimiento y finaliza con nuestra muerte. En ese proceso vamos a aprender normas, valores, la cultura en general que rige la sociedad en la que nos ha tocado vivir, en fin, todo aquello que sea necesario para transformarnos en miembros activos de esa sociedad, para encajar dentro de esa sociedad, sentirnos incluidos ahí, y también para algo fundamental que es el enfoque de esta asignatura, nuestra posición como sujetos de derechos. Los sujetos de derecho somos titulares de derechos, o sea, todo aquello que podemos reclamar o que nos pertenece, pero también de obligaciones, o sea, aquellas cosas que debemos hacer o que nos ponen en una posición, digamos, pasiva frente a otro individuo. El artículo 21 del Código Civil, en su inciso primero, define: personas son todos los individuos de la especie humana. Bueno, volviendo, acá hace referencia a lo que hablamos dentro del derecho, personas físicas. Las personas físicas somos todos los seres humanos, sin excepción, y por lo tanto vamos a ser portadores tanto de derechos como obligaciones. Los derechos y las obligaciones son dos caras de una misma moneda. No se puede poseer solo uno o solo el otro. Siempre vamos a estar, digamos, ligados a esos dos conceptos. Poseemos derechos, pero también poseemos obligaciones. Obligaciones también entendidas, asociadas a lo que es deber. Entonces, siempre vamos a tener derechos por un lado, pero obligaciones por el otro también. También podemos encontrar en el inciso segundo del artículo 21 del Código Civil lo siguiente: se consideran personas jurídicas y por consiguiente capaces de derechos y obligaciones civiles el Estado, el fisco, el municipio, la iglesia, las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas por la autoridad pública. ¿Qué significa eso? Que existen otro tipo de personas, las personas jurídicas, que vienen a ser sociedades, fundaciones, asociaciones, entre otras, formadas por individuos, obviamente, a las que el ordenamiento jurídico les atribuye derechos y deberes tal como si fuera una única persona física. No sé si me entienden, es decir, también las asociaciones, agrupaciones con fines deportivos, fines religiosos o sin fines de lucro, lo que sea, tienen deberes y tienen derechos frente a la sociedad.
como si fueran una única persona física. La diferencia es que estamos hablando de un grupo que se reúne bajo el mismo interés, el mismo objetivo, y de esa forma legaliza su situación cumpliendo con determinados deberes y también poseyendo determinados derechos. Ahora ustedes me dicen, ¿de dónde surgen esos derechos y esas obligaciones? Y bueno, para eso están las normas que reinan en una sociedad y que garantizan la convivencia entre los individuos. De ahí surgen esos derechos y esas obligaciones. Ese conjunto de normas que regula nuestra convivencia en la sociedad y nos genera derechos y obligaciones es lo que conocemos como derecho. El derecho como tal, según Eduardo Couture, es un sistema de normas que regula la conducta humana en forma bilateral. Bilateral, abro un paréntesis acá para explicarles, es porque nos referimos a que todos tenemos derechos y obligaciones. Por eso bilateral, dos lados. Externa y coercible. Externa porque estas normas ya existen, ya están fuera de nosotros cuando venimos al mundo, simplemente a través del proceso de socialización, las conocemos, las aprendemos y las incorporamos en nuestro día a día, en nuestra convivencia con otros. Y coercibles porque no nos permite escaparnos de esas normas. Sabemos que si no cumplimos con alguna norma, principalmente de orden jurídico, va a haber una sanción. Y esa es la forma de limitar la conducta del individuo y de regular su comportamiento, como una forma de control social, con el objeto de hacer efectivos los valores jurídicos reconocidos por la comunidad. El derecho es una construcción social, surge del común acuerdo sobre distintas prácticas, distintas situaciones que van generándose a lo largo de la vida y de la evolución de los humanos dentro de las sociedades, y por esa razón esas pautas regulan nuestra convivencia, porque es algo que viene en un acuerdo común entre todos. Y cada vez que surge una evolución, un cambio en la sociedad, van a surgir nuevas normas o el derecho se va a renovar para poder acompañar esa evolución de los individuos. Bueno, vamos a hablar ahora de la socialización en los distintos ámbitos en los cuales participamos y vamos a arrancar por la institución familiar, que es uno de los principales en nuestra vida. El grupo familiar es nuestro agente primario de socialización por excelencia. Es el primer mundo que conocemos cuando nacemos y ahí vamos a adquirir las pautas de comportamiento, valores, la cultura en general, todo lo que necesitamos para poder incluirnos dentro de esta sociedad, para poder adaptarnos a la convivencia con otros. Obviamente a lo largo de nuestra vida vamos a seguir aprendiendo con nuestros grupos de amigos, con las instituciones educativas, grupos de trabajo, en fin. Pero la familia viene a ser la base de nuestra socialización. Bueno, la familia viene a ser una organización social donde prima, digamos, el elemento consanguíneo, o sea, lo que une a sus integrantes, la convivencia o la habitación compartida y también la aceptación de reglas y también la división de tareas. Es decir, dentro de la familia es donde aprendemos por primera vez en nuestra vida a aceptar, a conocer, incorporar, aceptar normas, a conocer los límites y también a dividir tareas. Es decir, nos damos cuenta de que ese micromundo va a ser una representación de lo que es la sociedad a gran escala. Por eso prepara al individuo para poder salir al mundo con otros. La familia también va a ser nuestro primer grupo de pertenencia, donde vamos a generar una identidad de grupo. Actualmente el rol de la familia ha cambiado un poco. Obviamente, si nos vamos al pasado, la familia se encargaba de socializar fuertemente al individuo y este salía al mundo social. Cuando salía del núcleo familiar ya estaba totalmente preparado para convivir con otros o para ingresar incluso al mundo laboral. Hoy día ya no es tan así.
sino que las instituciones educativas son las que participan también en esa socialización primaria del individuo. ¿Por qué? Y bueno, por todos los tiempos y exigencias del mundo laboral hoy día, donde las madres también trabajan, algo que antiguamente no se daba, sino que era solo el padre el que trabajaba y la madre se quedaba en el hogar atendiendo a la familia, la casa, en fin. Y con ello la educación de sus hijos también. Bueno, esa exigencia en el mundo laboral lleva a que cada vez a más temprana edad los niños tengan que insertarse en un sistema educativo formal, comenzando ya desde la guardería, a veces hasta a partir de los 6 meses, CAIF, jardín, en fin, y ese centro va a estar socializándolo desde el punto de vista primario, o sea, va a estar enseñándole cosas básicas al niño que de repente antes lo hacía solamente la familia. Hábitos de higiene, hábitos de alimentación, cómo compartir, cómo jugar, cómo entender los límites. Por eso decimos que hoy día ha cambiado un poco el rol de la familia en esa socialización primaria y hay un gran apoyo de los centros educativos que normalmente pertenecerían a la socialización secundaria, pero hay una suerte de primarización de esa socialización. ¿Por qué? Porque ahora los centros educativos, la educación también participa en esa socialización primaria del individuo. También hay otros factores que llevan a esto, más allá de los tiempos y las exigencias laborales, sino que también a veces problemas o conflictos internos de la familia, problemas psicoemocionales de los padres, carencias afectivas, en fin, otro tipo de problemas que influyen en que a veces la familia no sea suficiente para cumplir con esa función socializadora tan importante como lo hacía antiguamente y donde tienen que intervenir centros educativos o incluso especialistas en ese proceso socializador. Bueno, vamos a ver ahora la socialización en el mundo laboral o el mundo del trabajo. Todos estamos de acuerdo que dependemos de algún modo de producción para lograr satisfacer nuestras necesidades. Y los modos de producción, desde la perspectiva marxista de la historia económica del individuo, o también conocido como materialismo histórico, hace referencia a que dichos modos son las formas específicas en que la actividad económica se organiza dentro de la sociedad, con el objetivo obviamente de satisfacer esa necesidad que tenemos los individuos, tanto de bienes como de servicios. Los modos de producción obviamente han evolucionado a lo largo de la historia, que es lo que plantea Karl Marx. Eso los de humanístico lo van a ver más adelante en sociología, los de artístico pueden chequear un poco más sobre Marx si tienen curiosidad sobre estos temas. Habla de una evolución de esos modos de producción, desde lo que es el modo de producción primitivo, o sea, del mundo primitivo del ser humano, donde básicamente la actividad principal era la caza, la pesca, la recolección de frutos, hasta llegar al modo capitalista, que es en el que vivimos actualmente. Obviamente Marx planteaba otra posibilidad, pero que no llegó a darse, que es el modo de producción socialista o el comunismo. Bien, en esta evolución sucede que cada vez se dividen más las tareas, es decir, hay mayor división del trabajo y eso requiere una mayor especialización por parte del individuo para poder cumplir con todas esas funciones dentro de la sociedad. Eso también requiere mayor conocimiento, mayor preparación del individuo para poder encajar en alguna forma de trabajo. Y por ahí entonces entra la socialización en el mundo laboral, cuando existen pequeñas asociaciones o grupos, a veces dentro del propio trabajo de la propia empresa, por ejemplo, donde forman y especializan a sus funcionarios cada vez que existe una innovación tecnológica o una nueva necesidad dentro de la empresa. Y bien, ese proceso es un proceso de aprendizaje continuo. También, si lo miramos desde otro punto de vista, la socialización laboral es importantísima porque evita, de cierta forma, la precarización en el trabajo.
Muchos jóvenes, principalmente jóvenes, viven esa situación de precarización, que significa que trabajan en empleos que de repente no son valorizados, no les pagan un buen sueldo que garantice la satisfacción completa de sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento adecuado. Entonces, realizan tareas menos valorizadas, menos valoradas, o están sometidos a situaciones laborales donde no se respetan sus derechos como trabajadores. Y eso pasa porque o no tienen el conocimiento como para escalar a posiciones laborales mejor pagas o más valoradas dentro de nuestra sociedad, o porque no tienen conocimiento ni siquiera acerca de sus derechos y sus deberes como trabajadores. Por esa razón es importantísima la formación continua para poder ingresar a un puesto de trabajo donde, seamos realmente valorizados. Y además, la sociedad va evolucionando, eso tenemos que tener en cuenta. Y con esa evolución, principalmente en lo tecnológico, tenemos que estar al tanto, tenemos que estar a la par persiguiendo esas evoluciones. Y un ejemplo claro, quien hoy día no maneja nada de tecnología, no sabe prender una computadora o no maneja programas básicos como Excel, Word o lo que sea, seguramente está fuera de lo que es el mercado laboral. ¿Por qué? Porque son conocimientos que son necesarios hoy día para poder ingresar a cualquier puesto laboral. Por eso es importante la formación continua y la socialización en este aspecto. Bueno, y por último, vamos a ver la socialización dentro del sistema político. Sí, señores, como dije, somos seres sociales, históricos, también políticos. Bueno, ¿cómo se da esta formación? ¿Qué es eso, profe? Bien. La socialización dentro del sistema político está relacionado a nuestra motivación a participar en ese ámbito político de nuestra sociedad, porque como sabemos, todas las sociedades actualmente están reguladas por un sistema político, que es el que gobierna, el que imparte las leyes, en fin, el que administra, el país en el que nos ha tocado vivir. Bien. Tenemos ciertas instancias de participación en ese sistema político, principalmente si hablamos de un régimen democrático como el que nos ha tocado vivir. ¿Cómo generamos esa conciencia o esa participación? Y bueno, también acá participa la familia, porque ya crecemos con comentarios acerca de la política, comentarios o experiencias que comentan los adultos de nuestro núcleo familiar acerca de una elección, por ejemplo, cuando tuvieron que ir a votar, o obviamente de una forma más clara, cuando alguien de nuestro núcleo familiar ya participa de movimientos políticos, de alguna asociación política, o se postula a algún cargo político. En fin, todo eso va generando, construyendo en nosotros una visión relacionada a nuestra participación en política. También la preferencia política de nuestros padres influye en eso. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita y actualmente, principalmente en la gente joven, la influencia de la prensa a través de las redes sociales. Es decir, a través de Facebook, Instagram mayoritariamente, y de los propios movimientos o partidos políticos que crean cuentas para, exponer su ideología y ganarse así adeptos. Bien, esta socialización en el ámbito político también genera un impacto en lo que es la participación según los distintos sexos dentro de la política. En muchas sociedades aún la mujer tiene una baja participación en el sistema político, ya sea porque directamente no tiene el derecho al voto o porque no ha ascendido a ningún cargo político. En el caso de Uruguay, nuestro voto femenino fue aprobado por la ley 8.927 el 16 de diciembre de 1932,
con el voto igualitario y obligatorio. O sea, a partir de ahí la mujer sí podía votar en nuestro país. Actualmente, bueno, vemos que estamos progresando en esa parte, ya que la mujer, hay mujeres que ocupan actualmente ciertos cargos políticos dentro de nuestro sistema. Pero hay países donde aún no pueden hacerlo, están prohibidas, o que es muy reciente, como el caso de Arabia Saudí, donde en 2015 recién se aprueba el voto de la mujer, su participación a través del voto, o sea, de una forma indirecta, en la política. Y bueno, son cuestiones todavía a pensar y que obviamente los movimientos feministas luchan para lograr esa igualdad en ese aspecto. Actualmente se ve una baja participación juvenil, como que hay un desinterés total de las masas jóvenes respecto a lo que es la política. De hecho, incluso se denota una conducta de desprecio hacia el sistema político. Y muchas veces porque lo consideran obsoleto, porque consideran que la política es cosa de las generaciones anteriores, quizás porque los ideales o las ideologías que se manejan dentro de los distintos partidos políticos o de las distintas asociaciones políticas o propuestas de gobierno no están de acordes a lo que los jóvenes quieren o necesitan, pero en fin, ustedes me lo dirán, ustedes reflexionan y después me contestan sobre este tema, ¿por qué hay una baja participación de los jóvenes en la política? Y bueno, eso es algo a destacar y que también como que realiza un quiebre si lo analizamos en esta socialización dentro del sistema político. Bien, eso era lo que tenía para exponerles. Tienen actividades, les mandé en formato PDF, ya sea por CREA o por WhatsApp. Cualquier consulta también saben cómo comunicarse conmigo y nos reencontramos por acá. Espero que presencialmente, pero si no, bueno, estaré subiéndoles videos explicativos de los distintos temas. Que pasen bien, nos vemos chiquis.